Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso. Ya nos faltan muy pocas clases por terminar, pero aún tenemos algunos temas importantes del amparo. Los tenemos que conocer. Tal vez no con la profundidad que merece cada uno. Todos son bien importantes y profundos y tienen sus cosas difíciles, sus puntos así como que delicados. Terminamos con la suspensión. Hoy vamos a empezar con el tema del amparo directo. El amparo directo, que es igual un juicio que se interpone. Ya sabemos nosotros, yo si les preguntara, ustedes me levantarían todos la mano y dirían: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a la instancia. ¿Sí? Efectivamente eso es el juicio de amparo. Presupone, hay que recordarlo, tenerlo bien claro, presupone que si estoy reclamando una sentencia, un laudo o una resolución que puso fin a un procedimiento, quiere decir que en la instancia ordinaria yo fui parte de un procedimiento, ¿sí? Que inició con una demanda y terminó con una sentencia, o que inició con una demanda y termina con un laudo, ¿sí? Un laudo pues no es más que una sentencia en materia laboral. Entonces, ese es el amparo directo. El fundamento constitucional del amparo directo se encuentra en el artículo 107, fracción 5, constitucional. Dice: el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes: a. En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. B. En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa. Se refiere al principio de definitividad, es decir, que aquel tipo de resoluciones, si hay un recurso ordinario establecido en esa ley que rige para esos procedimientos, tendrá que haberlo interpuesto antes de ir al amparo. El principio de definitividad es muy importante. En todos los procedimientos habidos o por haber se requiere que antes de ir al amparo hayas ido a interponer el medio ordinario de defensa, ¿sí? Ese principio es ineludible. En todos, absolutamente todos los procedimientos tenemos que agotar el principio de definitividad, ¿sí? Inciso C. En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. D. En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales laborales, locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Y aquí nos agrega un parrafito que lo vamos a tener que ver. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico de Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, ¿sí? Es decir, usará lo que se conoce como facultad de atracción. También lo encontramos en el artículo 40 de la Ley de Amparo. El artículo 40 de la Ley de Amparo señala
que el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del Procurador, aquí dice Procurador General de la República, la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda conocer a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento. Y ahí señala cuál sería el procedimiento a seguir en el caso de que se ejercite esa facultad de atracción, ¿sí? Aquí lo determinante son dos cosas. Uno, que también la Suprema Corte puede conocer de un amparo directo, pero siempre será en facultad de atracción. Y dos, que la propia Suprema Corte va a determinar qué es lo importante y qué es lo trascendente para que ella pueda conocer de ese juicio de amparo, ¿sí? Entonces, la Suprema Corte ha determinado en diversos criterios, en un acuerdo general, el 5 diagonal 2019, diagonal 1999 me parece, luego se los confirmo, pero es el 5 de un año, qué es lo importante y qué es lo trascendente para que ella pueda conocer. Acuérdense que nuestro máximo tribunal, perfilándose como un tribunal constitucional en toda la extensión de la palabra, pues solo se ocupa de cosas realmente, de asuntos realmente importantes, ¿sí? Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la contradicción de criterios entre salas y pleno, o entre la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral, esas cuestiones que son mucho más importantes o que pudieran parecer más importantes que un juicio de amparo directo. Entonces, esa es la procedencia del amparo directo. Procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones y resoluciones que pongan fin a la instancia. La propia ley de amparo nos señala qué debemos entender por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces dice en el artículo 170, ¿sí? Capítulo 2, el amparo directo, sección primera, procedencia. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, es decir, en la sentencia, en el laudo o en la resolución que pone fin, o que cometida durante el procedimiento. Eso me da a entender que ya estuvimos en un juicio, por lo menos en un procedimiento seguido en forma de juicio, ya fuimos parte allá, afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Y luego agrega, se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal. Por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. ¿Sí? Y luego agrega algo que pues la verdad no tendría por qué estar aquí, pero bueno. Dice, en procedimientos penales, en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Y luego habla del principio de definitividad, tan importante. Para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Me parece que solo hay un procedimiento, y creo que es en la materia mercantil, donde se permite la renuncia de ese recurso, lo tiene que hacer expresamente,
para poder ir al amparo. Y para que no le vayan a decir, pues se sobresee tu asunto porque no agotaste el principio de definitividad, ¿sí? Lo tiene que hacer expresamente. Hay otra partecita que dice que para los efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda, ¿sí? Y que en la materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Hablamos del amparo directo. ¿Por qué se le conoce como amparo directo? Bueno, porque inicialmente, al principio, cuando se hace la Constitución 1917 y luego las primeras leyes de amparo, solamente existía los juzgados de distrito y la Suprema Corte. Es hasta 1951 que se establecen los tribunales colegiados. Y entonces había un amparo y contra actos, ustedes ya me lo pueden decir, actos fuera de juicio, después de concluido, actos que afecten a terceros, de esos conoce el juez federal. En cambio, contra sentencias definitivas y demás, pues el amparo se interponía directamente o de forma inmediata, por eso se llama directo, porque de forma inmediata llegaba a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Después, en 1988, hubo una gran reforma, y entonces la Suprema Corte dice, ya no quiero conocer de esos del amparo directo, que lo conozcan los tribunales, pues ¿para qué están los tribunales colegiados? Y entonces se quita una serie de asuntos que más bien con la pretensión de convertirse en un tribunal constitucional, plenamente constitucional, que nada más sepa, su trabajo va a ser comparar actos de autoridad o normas, se impugnan las leyes, las normas generales, compararlas, esas normas, con la Constitución, ¿sí? Y ahora pues ya tenemos la convencionalidad. Bueno, con los tratados, ¿no? Los derechos humanos, bueno, si un derecho humano está más amplio o es más explícita su explicación y su contenido en un tratado, pues me deben aplicar lo que dice el tratado. Y entonces voy a no solamente reclamar inconstitucionalidad, sino inconvencionalidad, ¿sí? Por eso se le conoce como amparo directo, porque no existían los tribunales colegiados y el amparo que se interponía contra sentencias se presentaba de inmediato. Es decir, de la esfera común, del medio común, se iba el expediente, ¡pum!, hasta la Suprema Corte. No había intermediario allí, ¿sí? Ya dijimos que la Corte puede ejercitar su facultad de atracción y puede decidir atraer un asunto que considere que es importante y trascendente. Por ahí en el libro, me parece que en los recursos, fue cuando señalé yo a qué se refiere la Suprema Corte con la importancia y la trascendencia. Ha variado un poco el criterio, se ha tenido que ir haciendo, conformando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y a las necesidades de la propia Suprema Corte. Antiguamente nosotros decíamos, ¿por qué es importante y trascendente? Ah, bueno, pues porque está cobrando impuestos y los impuestos son necesarios para la manutención del Estado. Y luego decíamos, ¿y por qué es trascendente? Ah, pues porque se trata de cuotas obrero-patronales y esas cuotas obrero-patronales se necesitan para que las instituciones caminen, ¿sí? Efectivamente, en la página 243 y de conformidad con el Acuerdo General número 9, diagonal 2015, la Suprema Corte
estableció la importancia y la trascendencia, esto en relación a los recursos, pero es válida la forma en que dice o determina la importancia y la trascendencia. Dice, se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando, habiéndose surtido los requisitos del inciso A, es decir, que lo interpone quien esté legitimado para ello, dentro del plazo establecido para ello, con las formalidades establecidas para ello, dice, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso A del punto inmediato anterior, se advierta que aquella dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. También se considerará que la resolución de un amparo directo permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio, o bien que se hubiera omitido su aplicación. Entonces, la Suprema Corte es la que determina qué es lo importante y qué es lo trascendente, ¿sí? Pero ya sabemos que ella puede ejercitar la facultad de atracción siempre de un amparo directo que considere que es importante y que es trascendente. Esto, cuando llega a la Suprema Corte, lo primero que se analiza es precisamente eso. Hay que analizar constitucionalidad. Los conceptos de violación que se aducen son de veras tan novedosos, tan buenos, y requiere que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Y luego, ¿va a ser importante lo que se resuelva en este caso? ¿Va a trascender a la vida nacional o no? Y entonces, la Corte califica eso. Si no se cumplen esos requisitos, entonces, ¡pum!, dice no es importante ni trascendente. Lo devuelve, que lo conozca el tribunal colegiado, ¿sí? Va a decir la Corte, no, pues yo no puedo estar gastándome mi tiempo en esto, ¿sí? No lo va a decir así, ¿verdad? Lo dice jurídicamente, pero equivale. Bueno, la procedencia, ya dijimos, está en el artículo 107, fracción 5 constitucional, pero también la tenemos establecida en el artículo 170 que le leí, en una buena parte, ¿verdad? El artículo siguiente, el 171, nos dice que al reclamarse la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, ¿sí? A esto se le llama preparar el juicio de amparo. Es decir, si yo estoy en un juicio civil y se comete, o a mis ojos aparece que hay una violación de procedimiento, bueno, esa violación de procedimiento la combato por el medio ordinario correspondiente. Si me es desfavorable esa decisión en ese medio ordinario de defensa, me es desfavorable la decisión, entonces la dejo allí, reservada. Espero a que se dicte la sentencia, y si con base en esta violación procesal esa violación repercute, o lo que se determinó repercute en la sentencia, no me dan la razón, por ejemplo, por decir algo, yo ya preparé esa violación para hacerla valer en el juicio de amparo directo. Entonces, ¿qué voy a poder impugnar en el juicio de amparo directo? Pues mi sentencia, o mi laudo, o mi resolución que puso fin a la instancia.
más, agréguenle ahí un más, las violaciones procesales que hubiera habido durante todo el procedimiento. Todas las violaciones procesales, pero con el requisito de que yo las impugne a través del medio ordinario de defensa. ¿Sí? Si no, me van a decir, precluyó tu derecho. Se convalidaron, quedaron firmes. Entonces, ¿qué voy a reclamar? Mi laudo, las violaciones procesales, pónganle un más las violaciones procesales, más las violaciones que se hubieran cometido dentro del propio laudo, o dentro de la propia sentencia, o dentro de la propia resolución que puso fin a la instancia. ¿Cuáles pueden ser esas? Bueno, hizo relación de mis pruebas, dijo que exhibí, ofrecí tales y tales y que las tuvo por ofrecidas y admitidas y desahogadas, pero no las valoró. Esa es una violación que está dentro de la sentencia o del laudo o de la resolución que hubiera puesto fin a la instancia. ¿Sí? Y entonces ya tenemos ahí tres cosas que podemos combatir. Y hay una cuarta. Dice, aquí me tengo que adelantar porque se encuentra entre los requisitos de la demanda. ¿Sí? Y ahorita me regreso. Dice el artículo 175, demanda. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresarán nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve a su nombre. 2. Nombre y domicilio del tercero interesado. 3. Autoridad responsable. 4. El acto reclamado. Y enseguida viene un párrafo que dice, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos conceptos de violación en la parte considerativa de la sentencia. Entonces este es un elemento más que yo puedo agregar respecto de la procedencia. Sí puedo reclamar una sentencia. Me voy a trabajar ahorita con la sentencia, pero equivale al laudo y a la resolución, ¿sí? Sí puedo reclamar la sentencia, pero también puedo reclamar las violaciones procesales que hubiera habido durante el desarrollo de ese procedimiento que concluyó con esa sentencia. Pero además puedo reclamar las violaciones, se les dice de fondo, que estén contenidas dentro de la propia sentencia, y ya les puse un ejemplo. Pero además puedo reclamar la inconstitucionalidad de la norma aplicada en esa sentencia. Y dice la ley, en estos casos, a ver, espérame, no es lo mismo el amparo directo que el indirecto. En el indirecto sí puedes reclamar la norma general, y vas a señalar como autoridades aquellos que desde que el que presentó la iniciativa, el presidente de la República, el gobernador del estado, el presidente municipal, y señalarás al secretario de gobierno, señalarás al secretario del ramo al que corresponde esa norma como autoridades responsables. En el amparo directo no. Por eso dice, solamente lo puedes hacer valer en conceptos de violación y se va a estudiar en la parte considerativa de la sentencia. Nada más. Es decir, ¿quiénes van a ser tus autoridades? Pues la que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin a la instancia. ¿Quiénes más? Pues posiblemente las autoridades que quieran o que puedan ejecutar esa sentencia, ese laudo o esa resolución que puso fin a la instancia. Esas van a ser mis autoridades. Ninguna autoridad que tenga que ver con el proceso de creación de normas. ¿Sí? Eso solamente procede en el amparo indirecto. ¿Sí? Ahí está una gran diferencia. Vayan haciendo su cuadro, por favor.
qué características tiene el amparo indirecto y qué características tiene el indirecto. No sé si dije indirecto y directo, pero es uno y es el otro, ¿verdad? Hagan dos cuadritos, dos columnas, el amparo indirecto, y el amparo directo, ¿sí? Para empezar, uno ante juez de distrito, otro en tribunal colegiado. Uno es una sola persona, un juez, el otro son 3 magistrados. Y así sucesivamente vayan estableciendo las diferencias entre uno y otro. Es interesante hacerlo y sirve mucho. Bueno, entonces ya vimos qué es lo que puede reclamar el pobre gobernado, ¿sí? Me regreso, leí el 170, el artículo 171, ya les dije, se lo leí, que es aquel que nos señala la obligación que tenemos de preparar el juicio, es decir, que a cada violación procesal que se hubiera dado, la hubiéramos combatido a través del medio ordinario de defensa. Que si se compuso, si se corrigió, qué bueno. Pero si nos fue adversa la resolución, entonces nosotros podemos llevarla al análisis del tribunal colegiado, pero también tenemos que acreditar que esas violaciones impactaron o tuvieron que ver con el sentido de la sentencia, del laudo o de la resolución que puso fin a la instancia. ¿Sí? En un segundo párrafo, este artículo 171 nos dice que este requisito no es exigible, es decir, no se requiere que preparen el juicio, que impugnen todo lo habido y por haber, como violaciones procesales, dentro de aquel procedimiento que concluyó con una sentencia, con un laudo o con una resolución que puso fin a la instancia. Dice este requisito no ser exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, a ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado, ¿sí? Si lo promueve la víctima o el que tenga derecho a la reparación del daño, ahí no le aplica, nada más al fulanito que va como inculpado. Dice, tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, cuando me estés diciendo que esa ley que me aplicaron tiene un viso de inconstitucionalidad. Bueno, en ese caso, si lo que estás señalando como sustancial o como fuerte dentro de tu procedimiento es que esa norma no es la aplicable porque contraviene la Constitución, entonces pues no era necesario que agotaras todos los medios ordinarios de defensa. ¿Sí? Bueno, ya dijimos entonces que podemos impugnar la sentencia, el laudo, la resolución que haya puesto a fin al procedimiento, más las violaciones procesales. No tenemos que quebrarnos la cabeza. Los artículos 172 y 173, que son muy extensos, nos dicen cuáles son las violaciones procesales reclamadas, que se pueden reclamar, y claro, con una última fracción donde dice y todo lo demás que se le parezca, ¿no? Y todo lo demás que pueda ser casos análogos. Entonces, una fracción abierta, hay fracciones específicas, pero hay una fracción abierta que ahí podemos ubicar nuestra violación procesal que sea muy distinta a las que les voy a leer. De hecho, les encargo que lean estos dos artículos. Son muy extensos, sobre todo el de la materia penal, el 173, porque incluye tanto el
el proceso penal anterior como el de oralidad, ¿sí? Entonces dice, les voy a leer algunos a reserva de que ustedes por favor lo lean. Dice, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando 1. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. Falta de emplazamiento o indebido emplazamiento. 2. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. Pues se me hace una causal un tanto difícil. ¿Quién va a querer hacer un trabajo? Pues a lo mejor nada más por hacer daño, hacerle la malobra a alguien, ¿verdad? Quien haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. Si alguien tiene un ejemplo, dígamelo. O una historia, ¿verdad? Es un caso de la vida real. 3. Cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Puede darse, ¿verdad? Esto se daba mucho cuando la prueba del ADN no se admitía, y que le decían no porque no pagaste, o no, es a tu costa, o no, porque debiste presentar al individuo respecto al cual se iba a tomar la prueba, o no porque no compareciste a servicios periciales. No. Ya no tenemos ese problema. Ahora se tiene que desahogar de oficio. Cuando se desechen pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen, ya la había leído, en forma contraria a la ley. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o a su apoderado. Cuando se desechen o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Cuando no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes. Cuando previa solicitud no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. Cuando se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente lo faculte para ello. Cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales en forma distinta a la prevenida por la ley. Y 12, y última, cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Entonces, ahí tenemos un catálogo que puede ser mucho más amplio con lo que suceda en la vida real, en el diario acontecer. Esos solo son ejemplos, pero puede haber muchos más. Bueno, si se da eso, esas violaciones procesales, y yo las combatí a través del medio ordinario de defensa, y me fue adversa la decisión a ese medio ordinario de defensa, yo ya preparé el juicio, yo ya cumplí con lo que dice el artículo 171. Ya preparé el juicio y puedo hacer valer válidamente esa decisión que me fue adversa. ¿Sí? En el artículo 173 habla de los juicios del orden penal y dice un apartado A, tiene un apartado A para el sistema de justicia penal mixto y luego tiene un apartado B para el sistema, déjenme ver cómo lo pone, sistema penal mixto, y el apartado B, sistema de justicia penal acusatorio y oral.
¿sí? Entonces es mucho más extenso este artículo. Pero a manera de ejemplo, y sabiendo que ustedes lo van a leer, yo leeré aquí algunas posibles violaciones procesales que se pudieran dar. En el, perdón, en el sistema de justicia penal mixto, cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular, si lo hubiere. Cuando habiéndolo solicitado no se le caree en presencia del juez en los supuestos y términos que establezca la ley. Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa. Y termina en la fracción 14 diciendo, este apartado A tiene 14 fracciones, y en la fracción 14 nos dice, en los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. Es decir, que puede haber otras violaciones muy distintas, muy novedosas, muy arbitrarias. No necesariamente tienen que encajar en estos supuestos, sino que puede haber otras violaciones que redunden en perjuicio del propio indiciado, procesado, sentenciado, malvado. ¿Sí? En el apartado B nos dice el sistema de justicia penal acusatorio y oral. ¿Cuándo habrá violaciones procesales? Cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, muy parecido a la anterior. Cuando el desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que debe intervenir. Cuando intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. Esta es nueva y va de acuerdo con este nuevo procedimiento del sistema penal acusatorio y oral. Cuando la oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. Este apartado consta ni más ni menos que de 19 fracciones, y la 19 termina en forma parecida a las anteriores. Cuando se trate de casos análogos a las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, no es que sea limitativo, sino que nos da unos ejemplos y la realidad puede rebasar esos ejemplos. ¿Sí? Bueno, esas son las tipos de violaciones procesales que se pueden señalar en la demanda de amparo. Entonces ya dijimos pues que no está sencillito el trabajo de un tribunal colegiado, ¿no? Porque va a conocer de la sentencia más las violaciones que se dieron durante todo el procedimiento, siempre y cuando se hubieran impugnado y que se hagan valer por el gobernado. Si no se hacen valer, precluye su derecho. Si se queda callado y dice me espero para otro amparo, no señor, ya lo perdió. ¿Sí? Precluyen. Hay una disposición que así lo dice. Debes hacer impugnar tu sentencia con todas tus violaciones procesales, aquellas que hubieras combatido a través del medio ordinario de defensa. Desde luego las que te resultaron adversas, ¿no? Donde te fue bien, pues no vas a decir nada, sino en las decisiones a esos recursos, medios ordinarios de defensa, donde te fue adversa la decisión. Eso sí lo vas a decir como debe ser. Y debes estar consciente que, de acuerdo con ese artículo 171, pues hay que preparar el juicio. No sabemos hasta dónde pueda llegar, hasta dónde puede impactar una violación procesal. Y lo vas a saber cuando tengas una sentencia, o un laudo, o una resolución que ponga fin a la instancia.
¿sí? Bueno, entonces, pues no está, sí es mucho el trabajo que tienen los tribunales colegiados, no está tan difícil el saber cómo va a ser mi demanda, que debo señalar un laudo, una sentencia definitiva, una resolución que haya puesto fin a la instancia, más las violaciones procesales, más las violaciones de fondo, más si me parece que el artículo que me están aplicando de una ley o de un reglamento es inconstitucional o se aparta de la inconvencionalidad, pues lo voy a decir en mis conceptos de violación. ¿Sí? Dice el artículo 174 que en la demanda de amparo principal, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron. Y luego tiene un punto y coma. Y dice, las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, deberá precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. Ahora tiene más trabajo el gobernado, no nada más hacer su demanda y ya, decir, mira todas estas violaciones, sino que respecto de esas violaciones, tiene que decir cómo impactaron en la sentencia, en el laudo o en la resolución que puso fin a la instancia. ¿En qué forma? No se puede quedar callado. Si le falta eso, le van a mandar a aclarar su demanda para que cumpla con esos dos detalles. Señálame de las violaciones procesales, cuáles trascienden en tu perjuicio en el resultado del fallo. Y tiene que analizarlas, tiene que hacerlo. ¿Sí? Son requisitos de la demanda, diría yo. Luego establece este artículo 174 la obligación para el Tribunal Colegiado de Circuito de decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta en suplencia de la queja. Y dice, si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, esas violaciones no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Es decir, que debemos ser bien cuidadosos al interponer nuestra demanda de amparo directo, que tenemos que señalar nuestra sentencia, más las violaciones procesales, más las violaciones de fondo, más la inconstitucionalidad del precepto que me están aplicando. Si es que yo creo, ¿verdad? No en todos eso opera igual. Si es que yo creo que esa norma no se ajusta a la Constitución, así lo señalaré. ¿Sí? Pero ahora, con el requisito de que debo decir cómo impactaron esas violaciones procesales al sentido del fallo y que eso me perjudica. ¿Sí? Y luego, con la sanción de que si no haces valer esas violaciones procesales en un primer amparo, no las puedes hacer valer en un segundo, tercero o cuarto amparo. Piensen en la materia laboral, donde va y viene, el asunto va y viene, va y viene. Bueno, el civil no canta mal las rancheras. Van y vienen, en cumplimiento, y vuelven a cometer violaciones. En cumplimiento de sentencia de amparo, y vuelven a cometer las violaciones. Otro tipo de violaciones. Pero no limpian el procedimiento, no sale bien el procedimiento. Bueno, aquí la sanción es, si no haces valer todas las violaciones procesales que se dieron en ese primer procedimiento, que concluyó con una sentencia, con un laudo o con una resolución que puso fin a la instancia, no lo puedes hacer valer en un segundo amparo o en un tercer amparo. Ah, ahora me acuerdo, ¿no? Que hicieron tal cosa, ¿no, chatito? Es bien y a la primera. Bueno, ¿qué sigue?
la demanda de amparo. ¿Qué requisitos debe tener la demanda de amparo? ¿Qué plazo? Aquí el único plazo que tiene el gobernado son 15 días. Nada de que 30 o cuando quiera, no. 15 días, ¿sí? 15 días para interponer la demanda de amparo. Formalidades. Si es por escrito, entonces tendrás que cumplir los requisitos que señala el artículo 175. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva su nombre. Nombre y domicilio del tercero interesado. La autoridad responsable. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia, ya dijimos, una norma se hará la argumentación en los conceptos de violación. 5. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que haya tenido conocimiento del mismo. 6. Los preceptos que conforme a la fracción 1 del artículo 1 de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclama. Es decir, siempre van a ser 14 y 16. Si reclama convencionalidad, entonces señalará el 1 de la Constitución, el 25 del Pacto de San José y demás, ¿sí? 7. Los conceptos de violación. Esos son los requisitos de la demanda. Desde luego, tendrá que estar firmada, ¿verdad? Y luego ya viene dónde la debe presentar. ¿Dónde? ¿A quién se la va a recibir? ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias, cuídense, que estén bien.